Buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en una edición más de el video de Salmos, capítulo 2, en este caso el verso 11. Y le agradecemos al Señor infinitamente porque Él restableció la luz. Y era muy probable hoy día que no estemos subiendo el video o haciendo este video porque no había fluido eléctrico en la mañana, pero Dios es bueno y misericordioso y ha permitido que podamos conectarnos y aprender un poco más de su palabra. Bien, vamos a lo siguiente acá. Dice el texto del verso 11: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Primero vamos a enfocarnos en reconocer los verbos. Recuerden siempre eso, ¿no? Toda oración, ¿cuál es el corazón de las oraciones? Acuérdense de eso. El corazón de las oraciones son los verbos. Los verbos son el corazón de las oraciones. Porque es el verbo el que dará la acción a los personajes, ¿no? Entonces, aquí los verbos son verbos de acción, ¿no? Tenemos el primer verbo, que es el verbo servir. Servir, pues una acción, ¿no? Una acción. Servir a Jehová con temor. Y el otro verbo, alegraos, ¿no? También verbo de acción. Alégrate. Y cuando nos alegramos generalmente realizamos un gesto con nuestro rostro, ¿no? Nos alegramos, ¿no? Recuerda al verbo, pues quiero que entiendan cómo es el verbo. El verbo implica que tú hagas algo, ¿no? Cuando dice servir, ¿no? Servir, tienes que recordar algo, es servir. Cuando viene un mesero y dice te sirve, ¿no? Te sirve a la mesa y es una acción. El mesero te sirve los platos, ¿no? Te sirven la comida. Es una acción. Entonces, quiero que cada vez que piensen en un verbo, recuerden una acción. O sea, solamente así podemos entender los verbos y las oraciones, si no, no vamos a poder entenderlos. Bien, entonces, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Hemos hecho acá ya el análisis. Este es un verbo intransitivo. Es un verbo intransitivo, eso significa que no tiene un complemento directo. Dice servir y hay que preguntar, ¿no? ¿En qué persona estás? En segunda persona, plural. Ustedes servid a Jehová con temor. Ustedes servid a Jehová con temor. Esa es la oración, como está quedando, ¿no? Así, vamos a colocar por acá. Ustedes servid a Jehová con temor. Ya. Ahora, ¿qué es lo que estamos añadiendo acá? Añadiendo entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque está ahí en la oración. No hemos añadido nada. Entonces no rompemos las reglas de la palabra del Señor, ¿no? Ustedes, está acá. Ustedes servid a Jehová con temor. ¿De dónde proviene este ustedes? Que es importante el verbo, ¿no? De servir, ¿no? De servir. Ahora, recordemos lo siguiente. En el video anterior nos hemos dado cuenta que hay un sed prudentes. Versículo 10, sed prudentes. Ustedes sed prudentes. ¿Y quiénes tienen que ser prudentes? Los reyes y los jueces. Acuérdense de esto, ¿ah? Reyes y jueces, ¿no? Por lo tanto, ustedes está haciendo referencia a los reyes
y a los jueces. Si queremos hablar de palabras generales, podríamos asumir que esto se refiere a las autoridades, ¿no? A las autoridades. Entonces, las autoridades deben, ¿de qué? Deben servir. Este verbo es un verbo imperativo, es un verbo de orden. Recordemos el video anterior, que hicimos un gráfico por el lado de acá, que mencionaba el hecho de que hay una persona que vio el diálogo entre Dios y el rey, y esa persona estuvo ahí por el Espíritu Santo y ahora le está hablando a las autoridades y les está diciendo, miren, esto ha pasado, por lo tanto, sirvan, servid. Autoridades, servid a Jehová con temor. Autoridades, orden. ¿Quién da la orden? Da la orden a esa persona que está bien, que vio el diálogo. Y él les dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Bien, autoridades. Las autoridades, servid a Jehová con temor. Servid a Jehová con temor. Vamos a analizar esto de acá, a Jehová y con temor. Primero, dentro del núcleo oracional, tenemos al sintagma verbal, hemos mencionado el sintagma verbal, y vamos a ver quién se va a beneficiar de esta acción. ¿Quién se beneficia de esta acción? La acción es servir, ¿no? Servir. Alguien se va a beneficiar. ¿Servir a quién? ¿Cómo encuentro al complemento indirecto? El complemento indirecto es aquel elemento beneficiario. Es el beneficiario, ¿no? Es el beneficiario de la acción. Ya, es el beneficiario de la acción. ¿Quién es el que se va a beneficiar de esa servidumbre? Jehová. Entonces, en este caso, ¿a quién servir? Y aquí vamos a poner a quién, ¿no? Tampoco. Ahora sí. ¿A quién? Complemento indirecto siempre va con a quién. Y el complemento indirecto tiene una marca o una seña. Su marca o seña es la preposición. Es la preposición. Es la preposición a. La preposición a es la introducción. La introducción al complemento indirecto. Por lo tanto, este a Jehová es el complemento indirecto, ¿no? Ahí ya lo hemos colocado. O sea, Jehová se va a beneficiar de esta acción que realizarán las autoridades. Pero esa acción con la que se van a beneficiar, esa acción con la que Jehová se va a beneficiar, debe de ser con un instrumento o con un elemento. ¿Cuál es ese instrumento? El temor, con temor. Ustedes servid a Jehová con algo. Por eso es un complemento circunstancial de instrumento.
Ya, con algo tienen que hacerlo. ¿Y cuál es ese algo? Y eso es muy interesante, ¿no? Entender que es un complemento circunstancial de instrumento, porque miren, el instrumento, esto es un instrumento, esto es un instrumento. Yo voy a coger este instrumento para poder utilizarlo. ¿Eso qué significa? Piensen en esto. Que yo tengo para utilizar un instrumento, ¿qué es lo que necesito? Vamos a poner esto por acá. Vamos a poner, por acá tenemos un espacio. Para utilizar un instrumento, un momento, para utilizar un instrumento necesito las siguientes cosas. Primero, necesito el instrumento. Necesito el instrumento, ¿no? Necesito el instrumento. ¿Qué más? Una vez que yo necesito, ya tengo el instrumento, necesito que alguien me enseñe a utilizar el instrumento. Enseñanza. Enseñanza del instrumento. Una vez que ya me enseñan el instrumento, yo tengo que utilizar el instrumento. Son tres puntos muy básicos, ¿no?, sobre los instrumentos, ¿correcto? Entonces, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué esto es importante? Vamos a ponerle acá una I de importante, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Por lo siguiente. Para que sirvas a Jehová con temor, primero, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas tener temor. Ese es el instrumento. Alguien te tiene que enseñar a temer a Jehová. Y el último es, tienes que temer a Jehová. Por lo tanto, para servir a Jehová, tú necesitas el temor de Jehová. Necesitas que te enseñen a utilizar el temor de Jehová. Y necesitas finalmente que tú ya practiques ese temor a Jehová. Es todo un proceso, ¿correcto? No es algo ligero. ¿No? De ahí que entendemos el hecho de las ligaduras. Las ligaduras son ese instrumento de Dios para enseñar al mundo a tener temor. ¿Correcto? Los que me siguen desde el video de los versos 2, del 3, van a entender esto. ¿Correcto? Bien, entonces, complemento circunstancial de instrumento. Preposición. ¿Cuál es la característica de la preposición? No tiene género ni número. Jehová, sustantivo, nombre propio, preposición, sustantivo. Vamos a quitar esto por acá.
ustedes. Aquí vamos con ustedes. Y alegraos. Recuerden, en los salmos, las características son que muchas veces las comas funcionan como el cierre de la idea y las conjunciones son como el inicio, la conexión, ¿no? Inicio o conexión de una nueva oración. Alegraos con temblor. ¿Quiénes alegraos con temblor? Ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Las autoridades, ¿no? Ustedes alegraos con temblor. Alegraos, alégrate, alégrate. Verbo intransitivo imperativo. Ustedes, ¿quiénes ustedes? Autoridades. Autoridades. Alegraos con temblor. Nuevamente complemento circunstancial de instrumento. Autoridades, alegraos con temblor. Autoridades, alegraos con temblor. Para que te enseñen el temblor, primero tienes que conocer el temblor. Alguien te tiene que enseñar el temblor. Y una vez que alguien te enseña el temblor, tú tienes que practicar el uso de ese instrumento. Debes de alegrarte con temblor delante de Jehová. Y esas son las aplicaciones, ¿no? Esas son las aplicaciones. ¿En qué consisten las aplicaciones acá? Justo estaba recordando lo que decía un siervo de Dios, que no solamente queda en analizar, sino también en aplicar, ¿no? Una de las aplicaciones hasta este momento es que las autoridades, ¿no? Las autoridades están obligadas, ojo, están obligadas o tienen la obligación de aprender el temor de Jehová. Las autoridades tienen la obligación de aprender Las autoridades tienen la obligación de aprender el temor de Jehová, que es un instrumento, ¿ya? Pero quiero que veamos acá lo siguiente. Miren, para que tengamos un representante, vamos a poner por acá, para que tengamos un representante, este representante es el producto de ¿qué? De la elección de muchas personas.
¿Ya? Este representante es la elección de estas personas. Esta es nuestra autoridad, ¿no? Ahora, cada una de estas personas es autoridad en su familia. Estas a su vez tienen cargos o mejor dicho, tienen responsabilidad con otras personas. O son líderes de familia, como mencionaba, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Mientras cada una de estas familias no tenga el temor de Jehová, vamos a poner una T acá de temor, si todas las familias tienen temor de Jehová, por lo tanto, la autoridad tendrá el temor de Jehová. Pero, si las familias no tienen el temor de Jehová, no llegará hasta instancia de la autoridad el temor de Jehová. Nunca va a ocurrir eso. Nunca va a ocurrir eso. Puede ser que con la ayuda de Dios, tal vez no tengamos muchas personas que teman a Jehová. Puede ser una, y Dios puede tener misericordia, y con esa una de las autoridades puede tener temor. Pero la tendencia no es esa. La tendencia incluso es que muchas de estas personas hagan que esta poca persona, esta persona que es la única que tiene el temor de Jehová, no puede influir en la autoridad. Por lo tanto, para que las autoridades aprendan el temor de Jehová, las familias son las que deben de tener el temor de Jehová. No se puede al revés. Es que la autoridad no puede temer a Jehová y la familia temerá a Jehová. No, la familia tiene que temer a Jehová para que la autoridad que suba sea temerosa de Jehová. Entonces eso nos compete a nosotros, temer a Jehová. ¿Y cómo tememos a Jehová? Creyendo en su Hijo Jesucristo. Es lo que estoy mencionando continuamente. Porque si no, la ira de Jehová está sobre nosotros, la ira de Dios está sobre nosotros. Y yo no quiero tener la ira de Dios como nación. Yo quiero tener la gracia de Dios. Quiero escuchar a Cristo y quiero creer en Cristo. Quiero que cada una de las personas que tengamos alrededor crean en Cristo y seamos una nación bienaventurada, como dice el Salmos 33, verso 2. ¿Correcto? Esa es una de las aplicaciones. Entonces, tener en cuenta eso. Bien, entonces nos vamos a quedar complemento circunstancial de instrumento porque tiene la preposición con algo, acuérdate. Complemento circunstancial de instrumento con algo. Bien, eso sería todo por el momento. Gracias por observar los videos. Buenas noches.